Hola, saludos a todos, bienvenidos a este video. Vamos a ver lo que es el día de hoy un problema respecto a lo que es teorema de Green, ¿ok? Porque, bueno, en lo personal, ahorita varias gente me lo ha estado pidiendo, así que pues vamos a checar un pequeño ejercicio para poder explorar un poquito esto. Si ustedes, bueno, no lo saben, ya tengo un video en el canal explicando sobre este teorema. Ya de hecho lo subí hace ya un tiempo, más o menos como un año aproximadamente. Entonces, pues ya tiene cierto tiempo, pero no habíamos visto una aplicación directa. Simplemente lo demostramos nada más en cómo relacionamos lo que es una integral de línea cerrada con lo que es una integral de superficie. En este caso vamos a ver cómo se puede representar esto y cómo podemos trabajarlo. Pero primero para ello vamos a comenzar con este problema que tenemos acá. Nos dice que sea f una región, en este caso, o bueno, mejor dicho, una función vectorial, que de hecho aquí me falta especificar que esto es un vector, donde tenemos que es igual a x por y en y más y al cuadrado j y sea de la región del primer cuadrante acotada por la recta y igual a x y la parábola y igual a x al cuadrado. Justamente esta región ya la tengo aquí representada en esta figura, entonces vamos a tomar a consideración eso. Y vamos a utilizar esta ecuación un poquito más adelante, la que tenemos acá, que estoy marcando con una flecha, ¿ok? Bien, para comenzar con esto, primero tenemos que definir la parametrización, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con la parametrización? Pues bueno, cuando hablamos de parametrización, estamos hablando de que vamos a parametrizar, obviamente, lo que es cada una de las curvas para trabajar sobre una sola variable, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a trabajar sobre el parámetro t, obviamente. Primero vamos a realizar lo que es la parametrización aquí de lo que es la más sencilla, que de hecho ya nos lo están dando, que es la parábola, ¿ok? Entonces, vamos a tomar aquí lo que es la parábola en primer lugar, ¿ok? Para la parábola, pues bueno, tenemos que considerar que nos está diciendo que es y igual a x al cuadrado, ¿ok? Entonces, si y es igual a x al cuadrado, pues bueno, simplemente lo único que tenemos que hacer aquí es representar a x como un parámetro t, ¿ok? Entonces, x es igual a t. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el valor de y igual a x al cuadrado? Pues bueno, si sabemos que x es igual a t, vamos a tener entonces que y es igual a t al cuadrado. Entonces, así queda representada la parametrización para la parábola. Obviamente no es algo tan complicado, lo podemos hacer sencillamente, no hay que irnos por extremos más largos, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer es la parametrización, pero ahora para el caso de lo que es, en este caso, la recta, ¿ok? Entonces vamos a parametrizar ahora lo que sería la recta, porque eso también nos interesa poder trabajar a continuación. Y bueno, para parametrizar la recta vamos a tomar la ecuación que tenemos acá de este lado, ¿ok? La que tenemos en color rojo. Entonces simplemente escribimos como r de t, en este caso, donde vamos a tener que esto va a ser igual a 1 menos t. Vamos a tomar en cuenta acá algo muy importante, y es que el valor de r sub 0, bueno, tiene que ver con el punto inicial donde estamos partiendo, ¿ok? O bueno, en el punto de destino que estamos tomando en cuenta, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Pues bueno, simplemente hay que identificar lo que es cada uno de los puntos donde viene la figura, ¿ok? Entonces, de esa manera nosotros podemos trabajarlo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues bueno, vamos a definirlo de esta manera. Tenemos lo que es 1 menos t y vamos a escribir acá lo que es r sub 0. Bueno, en este caso, ¿cuánto vale r sub 0? Pues bueno, simplemente tenemos aquí que es 1,1, ¿ok? Este es nuestro punto de destino donde estamos llegando. Entonces tenemos 1,1, ¿ok? Y después vamos a tener más R1, que bueno, está multiplicando a t. ¿Y cuánto valdría R1? Pues bueno, en este caso sería el punto que tenemos acá, 1,1. Si nosotros lo vemos en cierta manera, tenemos aquí lo que es la trayectoria que está de esta forma. Tenemos que esto es C1 y vamos a tener aquí lo que es la dirección hacia acá, que esto sería C2, ¿ok? Entonces ahí ya estamos especificando cómo estamos parametrizando esto, ¿ok? Ahora bien, una vez que ya tenemos identificado eso, pues ya procedemos a resolver, ¿ok? Entonces tenemos acá que esto sería 0,0. De hecho aquí me equivoqué. Hago una corrección, le puse 1,1. Obviamente no es así. Me refería al punto de arriba, aquí es 0,0, ¿ok? Entonces vamos a poner acá que es 0,0, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos hecho esto, pues ya procedemos a resolverlo, ¿ok? Entonces,
partimos desde el punto 1,1 y nos movemos hasta 0,0. ¿Ok? Eso es lo que nos está especificando esto. Ahora bien, ¿cómo quedaría entonces en esta parte? Multiplicamos por este punto que es 1,1 y nos queda 1 menos t en la dirección de y. Y después más 1 menos t en la dirección de j. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque necesitamos especificar esto como un vector, porque después de todo son vectores. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos realizado esto, pues ya, bueno, ya podemos trabajar con lo demás. ¿Por qué razón no puse lo demás de t 0,0? Porque, bueno, en este caso t por 0 nos va a dar un valor de 0. Obviamente tiene bastante sentido con esto y pues de esta manera ya queda parametrizada lo que es cada una de estas curvas que tenemos acá. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir los límites de integración? Pues bueno, en este caso tenemos que construir primero la integral de línea, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar en primer lugar con lo que es el lado izquierdo de lo que es el teorema de Green. Entonces, para trabajar con el lado izquierdo, primero tenemos que hacer la integral de línea, parametrizando, que es justamente lo que acabamos de hacer, ¿ok? Entonces, para resolver la integral de línea, vamos a escribir acá lo que es nuevamente la misma integral con la estructura que tiene acá, donde vamos a especificar que es una trayectoria cerrada, porque si se dan cuenta es una trayectoria cerrada, y vamos a tener aquí x multiplicando a y, y vamos a tener aquí un diferencial, en este caso, que es x, ¿ok? Entonces, lo ponemos así, es la primer componente, ¿ok? Y después vamos a tener más, vamos a tomar y al cuadrado, que está multiplicando al diferencial de y, ¿ok? Voy a especificar que esto es x para que quede un poquito más claro, ¿ok? Ahora, obviamente, cuando nosotros resolvemos esto, tenemos que resolver pues la integral y vamos a realizar dos, porque si se dan cuenta es la unión de dos trayectorias. Entonces, para cada trayectoria necesitamos estar trabajando una integral. Entonces, vamos primero con la primera integral que tenemos acá, que en este caso es la integral de C1. Entonces vamos a tener aquí C1, donde vamos a tener aquí lo que es x multiplicando a y por el diferencial x, ¿ok? Y después vamos a tener más y al cuadrado, es decir, tenemos exactamente lo mismo, y esto por el diferencial de y, y después vamos a tener más una segunda integral, en este caso c sub 2, o c2 como lo quieran llamar, de x por y, por el diferencial x, más y al cuadrado, por el diferencial y, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos trabajando con esto, vamos a estar tomando lo que es cada uno de los valores, en este caso, para la parametrización. Tenemos la parametrización para la primera curva, para la segunda curva, entonces vamos a tomar todo eso, ¿ok? Que es justamente lo que ya tenemos acá. Y bueno, ya sabemos cuánto vale x y cuánto vale y bajo los parámetros que tenemos acá, ¿ok? Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es sustituir y vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo sustituimos en este caso? Vamos a escribir aquí nuevamente lo que es la primera integral de línea y vamos a poner aquí lo que es x, pero bajo la primera parametrización que es de la primera curva, que corresponde a esto que tenemos acá, pues sabemos que x es igual a t y que y es igual a t al cuadrado. Entonces, vamos a poner aquí lo que es el parámetro t multiplicando a lo que vale y, que en este caso es t al cuadrado. Entonces, tenemos t al cuadrado acá, ¿ok? Ahora, una vez que ya tenemos hecho eso, vamos con la otra parte. Obviamente tenemos que especificar aquí con un corchete, porque todo eso va a estar con el diferencial de t, ¿ok? Entonces, voy a borrar esto un poquito, para que se vea un poquito mejor. Vamos a poner aquí bien la integral, como debe de ser. Tenemos acá lo que es t, que es lo que vale x, y vamos a poner aquí t al cuadrado, que es lo que vale y, ¿ok? Y después tenemos que es más y al cuadrado, es decir, que vamos a tomar aquí un valor de t a la cuarta, ¿ok? Entonces tendríamos más t al cuadrado y esto elevado al cuadrado, obviamente, ¿ok? Ahora, una vez que ya tenemos hecho esto, pues bueno, tenemos que recordar que tenemos ciertos diferenciales, ¿ok? Entonces, para obtener el primer diferencial de x, vamos a derivar esta expresión y simplemente vamos a tener el diferencial de t. Porque la derivada de t, pues es diferencial de t, ¿ok? Y después vamos a tener lo que es el diferencial de y, donde esto sería igual a 2 por t por diferencial t, ¿ok? Muy sencillo, muy rápido.
¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos hecha esta parte, pues bueno, lo único que hay que hacer es sustituir esto. Entonces, aquí voy a quitar de momento esta parte y voy a añadir el diferencial x que me faltó escribir, ¿ok? Entonces tendríamos aquí lo que es el diferencial t. Y después vamos a tener, ahora sí, como lo habíamos puesto, t al cuadrado pues sería t a la cuarta. Y finalmente vamos a tener lo que es esta parte, que es 2t por diferencial de t, ¿ok? De hecho, por eso mismo no había puesto el diferencial de t, porque lo podemos factorizar si se dan cuenta, ¿ok? Entonces, voy a evitar hacerlo ahorita para que quede un poquito más claro lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces tenemos aquí t por t al cuadrado por el diferencial t, y tenemos acá en esta parte más t a la cuarta por 2t por el diferencial t, ¿ok? Entonces, ya de ahí lo que tenemos que hacer es algo parecido con respecto a la otra integral, ¿ok? Pero bueno, vamos a hacerlo del lado derecho, ¿ok? Lo voy a poner acá abajo. Vamos a poner que es más la otra integral, donde estamos trabajando con la otra curva, que en este caso es c sub 2, ¿ok? Que corresponde a la parametrización que tenemos de la recta, ¿ok? Entonces, ya sabemos cuánto vale x, es decir, esto que tenemos acá es x, y esto que tenemos acá es y, ¿ok? Entonces, bajo esa premisa ya podemos estar trabajando con todo lo demás. De hecho, si derivamos aquí x, podemos darnos cuenta que vamos a tener menos de t, ¿ok? Y después vamos a tener aquí también la otra derivada, sería menos de t, ¿ok? Entonces, sería menos diferencial t, ¿ok? Ahora, bien, una vez hecho esto, vamos a trabajar bajo la misma premisa. Tenemos aquí entre corchetes, voy a poner lo que es en este caso x, como lo tenemos acá, y el valor de x, pues bueno, sabemos que vale 1 menos t, pero el valor de y también vale 1 menos t, ¿ok? Entonces, aquí nos quedaría 1 menos t al cuadrado, ¿ok? Este sería el primer término que tenemos en esta parte. Ahora después, más, tenemos que es y al cuadrado, justamente como lo tenemos acá, pero el valor de y es esto. Entonces, si lo estamos elevando al cuadrado, vamos a considerar que sería 1 menos t al cuadrado, ¿ok? Ya tenemos esta parte hecha. ¿Qué es lo único que nos falta? Pues bueno, poner que todo esto está multiplicando a menos el diferencial t, ¿ok? Ya tenemos hecho esto. Ahora bien, una vez que ya está hecha esta parte, pues bueno, tenemos que integrar ¿de dónde a dónde? Bueno, para este caso vamos a integrar de 0 a 1 y para el otro caso vamos a integrar de 0 a 1. Siempre que nosotros utilizamos esta expresión que está acá, estamos considerando que esto va de 0 a un valor de 1, ¿ok? Siempre que estamos utilizando esta expresión de aquí, estamos tomando en cuenta eso. Y bueno, con respecto a la otra trayectoria que es C1, pues bueno, no hace mucha diferencia porque vamos desde el punto 0 hasta 1, ¿ok? Entonces, ahora bien, una vez que ya tenemos hecho esto, pues podemos simplificar toda la expresión de una forma un poquito más compacta. De hecho, si nos damos cuenta, aquí tenemos que esto es 2 veces el término, entonces podemos sumarlo. Entonces, ¿de acá qué nos quedaría? Nos quedaría primero lo que es la integral, que va desde 0 hasta 1. Y vamos a tener aquí, en primer lugar, que esto es t por t, nos va a quedar como t al cubo, ¿ok? Entonces tenemos t al cubo. Y después, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener t multiplicado por el valor de t a la cuarta. Entonces tenemos acá que es 2t elevado a la quinta, ¿ok? Entonces, esto va a estar multiplicando lo que es el diferencial t, ¿ok? Ya factorizándolo para que de esta manera quede un poquito más claro, ¿ok? Porque pues no vamos a estar poniendo dt y dt cada rato. Entonces lo vamos a poner aquí como diferencial de t. Nada más que lo borro un poquito porque pues no se veía muy bien. Ahora bien, una vez que ya tenemos hecho esta integral, vamos con la otra. Tenemos que aquí tenemos menos dt, perdón. Entonces, este término se está sumando 2 veces, ¿ok? Entonces sería 2 por 1 menos t al cuadrado, ¿ok? Si estamos considerando eso, pues bueno, evidentemente tenemos que sumar, ¿ok? Pero tenemos que tomar en cuenta el signo menos que tenemos aquí en esta parte. Entonces, escribiríamos aquí menos 2 multiplicando a la integral de 0 a 1, donde tendríamos acá, en este caso, lo que es 1 menos t elevado al cuadrado, y esto por el diferencial t. Entonces, así va quedando lo que es la integral que tenemos acá. Obviamente ya de ahí tenemos que resolver cómo se debe de hacer. ¿Cómo? Utilizando lo que son las técnicas de integración. Entonces,
Vamos a hacer esto un poquito más simplificado porque si no el video quedaría muy largo. Ya de hecho desde aquí tengo lo que es el resultado. Entonces, para la primera integral que tenemos acá, nos quedaría, esto es muy fácil, este al cubo, entonces nos quedaría como t a la cuarta, ¿ok? Entonces tenemos aquí t a la cuarta sobre 4, ¿ok? Primera integral. Ahora, después la de acá, tenemos más 2 por t elevado a la 6 y esto también sobre 6, ¿ok? Entonces nos queda así la segunda parte. Ahora vamos con la parte de acá. Entonces tenemos que es menos 2. Vamos a tomar ese factor de menos 2 que me multiplica a la integral que tenemos acá. Pero obviamente para desarrollar todo lo que es esa integral, en este caso, podemos trabajar de una forma más simple haciendo lo que es un cambio de variable, ¿ok? Entonces, de aquí el resultado, ya para hacer esto un poquito más rápido, nos quedaría aquí como más 2 tercios, donde vamos a multiplicar aquí por 1 menos t elevado al cubo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hacemos aquí el cambio de variable, que de hecho es bastante fácil, de hecho lo puedo considerar aquí en esta parte, tenemos que u es igual a 1 menos t, ¿ok? Entonces, si sacamos lo que es el diferencial u, vamos a tener menos diferencial t, ¿ok? Entonces, despejando el diferencial t, sabemos que es igual a menos el diferencial de u, ¿ok? O bueno, en este caso, como ya tenemos un menos ahí y junto con el menos que tenemos acá, entonces menos por menos nos queda más. Entonces, sabemos que esto es u elevado al cuadrado, porque ya renombramos todo esto de paréntesis. Y obviamente tenemos que es sobre 3, porque estamos sumando lo que es 2 más 1 en el denominador. Estos son de técnicas de integración que pues a estas alturas ya deberíamos de saber, ¿ok? Entonces nos queda 2 tercios por 1 menos t elevado todo eso al cubo. Y obviamente todo esto lo tenemos que evaluar de 0 a 1, ¿ok? Si evaluamos acá de 0 a 1, esto nos debe de dar menos 1 sobre 12. Entonces, esto lo pueden evaluar ya directamente en la calculadora o si quieren hacerlo manualmente también lo pueden hacer. Es válido, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos este resultado, pues bueno, ¿qué es lo que sigue? Vamos a trabajar con la otra parte. Muy bien, entonces ya que tenemos borrado aquí para hacer esto un poquito más rápido, ya esto fue parte del video, vamos a trabajar con la segunda parte de lo que es el teorema. Vamos a trabajar con eso, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que recordar aquí es identificar quién rayos es m y quién rayos es n, ¿ok? En este caso, para la función que tenemos, que de hecho voy a volver a poner acá, tenemos que es f, una función vectorial, donde tenemos x por y. Esto en y, más y al cuadrado en la dirección de j, ¿ok? En este caso, m me representa esto, y n es esto, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que tomar en consideración acá para poder trabajarlo. M es la componente que tengo aquí en X y N es la componente que tenemos aquí en Y, ¿ok? Entonces, de esa manera es como nosotros podemos trabajar con respecto a esta integral. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es escribir toda lo que es nuestra integral doble, porque pues es una integral doble después de todo. Y vamos a poner acá lo que es, en este caso, entre corchetes, la derivada parcial respecto a X. ¿De quién? Pues bueno, sabemos que esto es N, ¿ok? Entonces vamos a tener aquí y al cuadrado, ¿ok? Y después, menos la derivada parcial de m, que en este caso es x por y, ¿ok? Y esto respecto a y, ¿ok? Entonces, ahora, una vez que ya tenemos hecho esto, pues tenemos que añadir lo que es el diferencial x y el diferencial y, ¿ok? Y ahora bien, lo que vamos a hacer es derivarlas como normalmente lo derivaríamos, ¿ok? Entonces, tenemos acá lo que es la derivada de esto. Bueno, si estamos trabajando con respecto a x, significa que y está actuando como una constante. Entonces eso sería, en primer lugar, 0. Así, sin más, ¿ok? Y después tenemos lo que es menos la derivada parcial respecto a y de x por y. Bueno, en este caso sería menos x, porque estamos trabajando con y como constante, ¿ok? Que diga con x como constante, perdón. Y si estamos derivando lo que es x por y, es como si yo tuviera aquí, por ejemplo, 2 por y.
Si derivamos esto, pues obtenemos 2, ¿ok? Entonces, de la misma manera, vamos a trabajar a x como una constante, entonces nos queda así, ¿ok? Ahora bien, una vez que ya tenemos hecho esta parte, pues bueno, ¿qué es lo que prosigue? Pues integrar, como normalmente lo conocemos. Pero bueno, este ya es una integral que va a ser una integral doble. ¿Y cómo rayos podemos trabajar con integrales dobles? Pues bueno, en este caso tengo también lo que es un video en el canal, que de hecho ya tengo varios ejemplos ahí, y lo pueden checar. Igual se los voy a poner en los comentarios porque, bueno, esto utiliza conocimiento que ya habíamos visto previamente, ¿ok? Entonces, volviendo al punto, vamos a trabajar aquí con esta región como una región tipo 1, es decir, vamos a trazar aquí lo que es una recta que va a tocar primera curva como primer límite de integración. Este va a ser nuestro primer límite. Entonces, vamos a empezar para x desde x al cuadrado. Y después sale en este extremo, que es en la segunda curva, que es la recta. Entonces, esa curva, ¿cuánto vale? Dice que es x, ¿ok? Entonces, lo tenemos así ya definido. Obviamente de acá, como estamos trabajando como una región tipo 1, pues primero tenemos que definir aquí un diferencial de y después un diferencial de x. Si quisieran trabajar como una región tipo 2, recuerden que tienen que trazar una recta que sea paralela al eje x. Aquí lo trabajé como tipo 1, entonces es una recta paralela al eje y. Entonces tenemos aquí diferencial y diferencial x. ¿Y por qué si lo trabajo así no puse primero diferencial x? Porque en el momento en que evaluemos lo que es el diferencial x nos van a quedar puros términos x para cuando lleguemos a la diferencial de y, cosa que pues obviamente nosotros no queremos, ¿ok? Queremos quitarnos de encima todo lo que está en función de x y una vez que ya estamos evaluando en x, ahora sí, nos quitamos de encima lo que está en y, ¿ok? Entonces, ahora, una vez hecho esto, pues ya podemos proceder a realizar lo que es el cálculo necesario para poder trabajarlo. En este caso, en primer lugar, vamos a reescribir toda esta integral. Y bueno, para la parte de lo que es el diferencial x, tenemos que considerar que esto va desde el punto 0 hasta el punto 1. Entonces, la integral para x va de 0 a 1. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ya que tenemos hecho esto, pues bueno, reescribimos como había mencionado. Entonces, tenemos aquí menos la integral de 0 a 1. Y vamos a tener aquí la otra integral de x al cuadrado hasta x, ¿ok? Y de acá vamos a trabajar con x por el diferencial y tenemos acá lo que es el diferencial x, ¿ok? Ya que tenemos hecho esta parte, entonces ahora sí ya podemos trabajar como se debe. Primero vamos a integrar lo que es el diferencial y, ¿ok? Si integramos lo que es el diferencial y, pues sabemos que obtenemos una integral bastante sencilla. Voy a tener esto de 0 a 1 y vamos a tener aquí nuevamente x, integramos y. Entonces, si integramos el diferencial de y, pues simplemente es y. Y tenemos que evaluarlo esto de x al cuadrado hasta x. Y tenemos el diferencial x, ¿ok? No podemos olvidarnos de eso porque si no va a haber problemas. Entonces, de acá vamos a tener menos la integral. De hecho, podemos incluso quitarnos ese menos de encima ya multiplicando. Que de hecho creo que es lo que voy a hacer por ahorita. Vamos a tener aquí lo que es x. Y bueno, evaluamos en el primer límite de integración y nos quedaría como x. Recuerden, esto es teorema fundamental de cálculo. Si recuerdan el teorema fundamental de cálculo va a ser bastante sencillo, ¿ok? Entonces, acá tenemos menos x al cuadrado. Y si no se acuerdan, pues bueno, ahorita se los recuerdo. Recuerden que cuando trabajan con el teorema fundamental de cálculo tienen lo que es la integral. Lo voy a hacer un poquito así rara, pero bueno. Bueno, voy a hacerlo un poquito bien, porque como que no quedó muy bien. Vamos a tener aquí lo que es la integral de una función f de x por el diferencial x, ¿ok? Y obviamente evaluando desde a hasta b, ¿ok? Entonces, primero tenemos la función primitiva evaluada en b y después menos la función evaluada en a. Es decir, que nosotros estamos calculando el área bajo la curva, ¿ok? De ahí viene esa expresión y estamos en un intervalo que es a y b, ¿ok? Entonces, volviendo un poco ahora así a lo que estamos haciendo, recordando un poquito lo que es el teorema fundamental, porque es necesario, ya tenemos esta expresión. Entonces nos queda acá multiplicar por el diferencial x, ¿ok? Porque estamos calculando un área bajo una curva. Recuerden que cuando hablamos de integrales estamos haciendo eso. Y cuando tenemos una integral doble estamos calculando lo que es, en este caso, el área de toda esta región definida, ¿ok? Por todas esas trayectorias. Entonces, acá lo único que hacemos ya es multiplicar
especificamos que esto va de 0 a 1. Esto también va de 0 a 1. Entonces, tenemos menos por un término positivo, que en este caso sería x, menos x por x, nos queda menos x al cuadrado, ¿ok? Y menos x por menos x al cuadrado sería x al cubo. Entonces vamos a poner primero el término positivo, que es x al cubo, y después menos x al cuadrado. Y esto por el diferencial x, ¿ok? Ahora bien, una vez que ya tenemos hecha esta parte, pues ya procedemos a resolver la integral como sabemos hacerlo, ¿ok? X al cubo, pues integrando nos quedaría como x a la cuarta, esto dividido sobre 4, ¿ok? Y después vamos a tener acá menos x al cubo, vamos a especificarlo así, y esto sobre 3, ¿ok? Y esto lo tenemos que evaluar de 0 a 1, ¿ok? Si vamos a evaluar de 0 a 1, pues bueno, ya en este caso es algo bastante sencillo, nos quedaría como un cuarto, vamos a ponerlo así, un cuarto menos un tercio. Y si resolvemos esto, pues bueno, simplemente nos da menos 1 sobre 12. Y es justamente el mismo resultado que habíamos obtenido previamente. Entonces, de esta manera es como pueden trabajar todo lo que son integrales y utilizando lo que es el teorema de Green, ¿ok? Si se dan cuenta, nada más la parte difícil es definir todo lo que es las trayectorias para la parte de la integral de línea, pero con respecto a la segunda integral, que es una integral doble, pues bueno, simplemente es aplicar lo que ya se vieron en integrales dobles, y entonces de esta manera queda bastante fácil. Espero que el video les haya gustado, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el contenido. Ya estaré reviviendo el canal, que sí, ya lo tengo un poco olvidado, pero bueno. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.